Bien, buenos días, sean bienvenidos nuevamente. Continuando con las charlas preparadas para este día, nos acompaña el doctor Juan Carlos Álvarez Navarro, quien cuenta con un título en Física y Matemáticas de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, con un máster en Física General, enfocando su investigación en el campo de la espectroscopía láser de ruptura sobre muestras sólidas. Recientemente completó estudios de doctorado, técnicas de alta resolución en espectroscopía láser en gases a bajas presiones. El profesor Álvarez ha desarrollado múltiples patentes relacionadas con óptica, electrónica e instrumentación. En esta ocasión, el doctor Álvarez compartirá con nosotros la charla titulada Obtención de espectros ópticos en alta resolución libres de ensanchamiento por Doppler. Así que le damos la más cordial bienvenida, doctor Juan Carlos, el espacio es suyo. Muchísimas gracias. No sé si me logran escuchar ahí. Sí, le escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer al profesor Roberto Mejía, ¿verdad? Por la invitación. Realmente me siento muy halagado de que se me haya invitado a la celebración del Día de la Luz en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, con el profesor Roberto tengo una muy buena amistad desde vino a ser eh, pasante acá en la universidad en una época y quedó esa muy buena amistad de investigación también. Esperamos más adelante poder hacer trabajos en conjunto. Bueno, como bien lo dijo la chica cuando estaba presentando, hoy le voy a presentar un trabajo titulado, ¿verdad? Parte de lo que trabajé en mi doctorado, que es la obtención de espectros ópticos en alta resolución, libre de ensanchamiento por Doppler, utilizando una técnica, ¿verdad? Que se llama espectroscopia de absorción saturada, y la otra es espectroscopia de polarización. ¿Ok? Esto surgió como una idea del profesor Rafael Sarmiento, mi director, para complementar las líneas de investigación que teníamos en la universidad. Nosotros en la universidad trabajamos diferentes técnicas. Por ejemplo, trabajamos espectroscopía de polarización, perdón, de espectroscopía de fluorescencia, LIPS, Z-scan, pero no teníamos ninguna técnica libre de ensanchamiento por Doppler. Como vamos a ver más adelante, esta técnica permite la observación de los espectros sin, eh, sin Doppler. El Doppler es uno de los fenómenos, ¿verdad?, que más enmascaran las líneas espectrales. Entonces, la idea era poder observar esos espectros en alta resolución. Bueno, la charla la voy a orientar con el siguiente contenido. Primero, la motivación del trabajo que dio origen al trabajo. Luego, un poquito de qué hace la espectroscopía y qué hacemos nosotros los espectroscopistas, ¿verdad? ¿Por qué escogimos rubidio inicialmente para la implementación de la muestra? Luego hablaremos muy brevemente sobre la estructura atómica del rubidio, en qué consiste su estructura fina y su estructura hiperfina, solo para tener una idea del grado de resolución que se obtiene con la técnica. Luego vamos a ver un poco por qué se ensanchan las líneas espectrales, cuáles son esos fenómenos, ¿verdad?, que normalmente los ensanchan y que impiden que veamos con mayor resolución estas líneas. Luego, una parte importante de la técnica es el láser que se utiliza para hacer la técnica. Tiene que ser un láser sintonizable. Y vamos a hablar un poco sobre los láseres con cavidad extendida. Luego hablaremos un poco de la detección en fase y la estabilización láser para ver cómo se puede estabilizar ese láser a una de las transiciones de la estructura hiperfina del rubidio y con esto tener un láser estabilizado que permite hacer experimentos en metrología, en interferometría, en fin. Y por último, vamos a ver las técnicas de espectroscopía libre y ensanchamiento Doppler implementadas en este trabajo. ¿Ok? De las técnicas de libre ensanchamiento por Doppler, nosotros implementamos dos y hablaremos un poco de los resultados obtenidos utilizando esta técnica. ¿Ok? Bueno, la motivación principal fue implementar esta técnica de espectroscopía de alta resolución en el grupo de investigación GeoEL. Como les dije yo al comienzo de la charla, la universidad, en nuestro laboratorio, el grupo GeoEL, el grupo de espectroscopía de óptica, emisión y láser,
que cuenta con varias técnicas. Tenemos la técnica LIPS, la técnica de fluorescencia, Z-scan, también tenemos descargas en gases, pero no teníamos ninguna técnica que fuera libre de ensanchamiento por Doppler. Así, estas técnicas, como veremos a continuación, permiten obtener los espectros en alta resolución sin el ensanchamiento por Doppler. También, basados en la experiencia que pudiéramos, aquí adquirimos con la implementación de esta técnica, desarrollar un sensor basado en absorción láser para detección de contaminantes y de variables ambientales. Personalmente nosotros estamos interesados, actualmente estamos desarrollando un proyecto para la detección de contaminantes tipo PCB. Este es un tipo de contaminante muy peligroso para el medio ambiente, utilizado ampliamente en la industria, para la construcción de capacitores, transformadores, y debido a que es muy nocivo, ya está prohibido su uso, pero es muy difícil detectar cuando ha habido derramamientos en el suelo cuál es si hay presentación de este tipo de contaminante, en qué cantidades se encuentran, para posteriormente hacer labores de remediación. Entonces, los dos motivos principales fue implementar la técnica y una vez se tenga esa técnica, poder desarrollar sensores basados en absorción láser. Bueno, la espectroscopía ha contribuido enormemente a la ciencia. Creo que de las ramas de la ciencia, la que más ha contribuido es la espectroscopía. Por ejemplo, la identificación de elementos se hizo a través de varias técnicas espectrales. Por ejemplo, el helio se descubrió primero su presencia en el Sol antes de ser encontrado en la Tierra. Los elementos como rubidio, cesio, talio, indio fueron descubiertos con técnicas espectrales, ¿ok? Se descubrieron gracias a técnicas espectrales. La espectroscopía también permite investigar la estructura electrónica de átomos y moléculas, ¿ok? A poder medir los niveles de energía, no podemos entrañar la forma, cómo está conformado las moléculas y los átomos. También la espectroscopía ha colaborado a la fabricación de sensores, ¿ok? Debido a que la absorción de los ciertos átomos y moléculas es bastante selectiva. Entonces la espectroscopía se utiliza para el diseño de sensores para detección de gases con una alta sensibilidad, además de ser prácticamente inmunes a ruido externo y, y vibraciones mecánicas, debido a que el sensor solamente depende del camino óptico que recorre la luz, va a ser inmune a variables ambientales externas. También la espectroscopía permitió determinar, ¿verdad? A través de los espectros de las galaxias, se pudo determinar que el universo se encuentra en expansión. El famoso corrimiento hacia el rojo que exhiben el espectro de las galaxias, da cuenta de que se están alejando unas entre sí. Entonces se puede inferir a partir de ahí que el universo está en expansión. Bueno, estas solamente son una de las cosas en que la espectroscopía ha contribuido a la ciencia, pero son muchísimas más, ¿ok? Solo para recalcar una de las más relevantes, diría yo. La espectroscopía moderna, ¿verdad? Lo que estudia es la interacción de la radiación con la materia y se enfoca en el análisis de espectro. La espectroscopía nos brinda la información a través de espectro. Un espectro es un arreglo de intensidad en función de longitud de onda o de intensidad en función de la frecuencia. ¿Cómo hace la espectroscopía para obtener información de los espectros? Bueno, imaginemos que tenemos una muestra, ¿verdad? Y esta muestra nosotros la excitamos con algún tipo de energía, que puede ser eléctrica, puede ser química, puede ser por otra fuente de luz, ¿ok? Y lo que hacemos es que esas moléculas se exciten a estados superiores. Al desexcitarse, esas muestras emiten radiación. Si hacemos pasar esa radiación a través de un prisma, entonces vamos a descomponer esa emisión de las muestras y vamos a tener un espectro que es característico de esa muestra. Este espectro obtenido de esta forma se le llama espectro de emisión.
Si por el contrario tenemos una fuente espectral muy amplia, ¿ok? Tal como la de una bombilla halógena o algo así, que tenga un espectro continuo, y hacemos pasar la muestra a lo largo, hacemos pasar esta radiación a lo largo de la muestra, entonces lo que vamos a ver es que la muestra va a absorber ciertas longitudes de ondas características, ¿verdad? De las transiciones de los átomos que la componen. Si esta luz la hacemos pasar a través de un prisma nuevamente y descomponemos, lo que observamos es un continuo al que le hacen falta unas lineecitas justo donde la muestra absorbió. Y el resultado es un espectro que llamamos espectro de absorción. En esta técnica, en este trabajo, nosotros decidimos hacer espectros de absorción en una muestra de vapor de rubidio, ¿ok? E implementamos las técnicas que implementamos, y los efectos Doppler lo hicimos en vapor de rubidio. Pero, ¿por qué se escogió rubidio y no otro elemento? Bueno, el rubidio tiene una configuración, ¿verdad? Que tiene un electrón en su última capa de valencia. Tiene dos isótopos, rubidio 85 y rubidio 87, que tienen una abundancia de 72,2 y 28,8% respectivamente. El rubidio tiene un punto de fusión muy pequeño, 39,48 grados. Y debido a su presión de vapor, yo puedo tener celdas de rubidio a muy baja presión, me permiten tener un vapor de rubidio dentro de la celda. Esta es una celda comercial de la empresa Aptor Labs que tiene vapor de rubidio y la presión en el interior es del orden de 10 a la menos 6 torr, más o menos. Acá tenemos la preparación de la muestra. Realmente lo que hicimos fue colocar la muestra de rubidio en un encapsulado metálico y lo envolvimos con tres capas de mu metal, que es un material que tiene un blindaje electromagnético con el fin de disminuir las perturbaciones por campos magnéticos que perturban los niveles de energía. Para disminuir esas perturbaciones, nosotros colocamos eso en tres capas de mu metal y alrededor de esa celda también colocamos un material resistivo con el cual podíamos calentar la celda, ¿verdad? De tal forma de que si queríamos aumentar la densidad del vapor, uno puede calentar la celda y al calentar la celda, la densidad del vapor aumenta y la absorción del, del láser a través de la muestra va a ser mayor. Sin embargo, para las medidas hechas no fue necesaria calentar la celda debido a que la señal que daba, la señal de absorción, la relación señal-ruido que daba la señal de absorción era muy buena y no tuvimos necesidad de calentar la celda. Bueno, veamos un poco de la estructura del rubidio, ¿verdad? La estructura del el hamiltoniano para un átomo, un solo electrón, como es el del rubidio, los materiales como rubidio, cesio, potasio, que presentan un electrón en la última capa, ¿ok? Y el hamiltoniano viene dado por esta expresión. La primera parte es la corrección relativista, la segunda parte es la, la que responde o la que hace posible la estructura fina, ¿verdad? O es la responsable de la estructura fina de este elemento, ¿ok? Y después vienen las dos contribuciones que sería la parte magnética, que es la responsable de la estructura hiperfina, que se debe a la interacción del momento de spin nuclear con el campo magnético generado por el electrón, y la otra es la interacción del electrón con el momento cuadrupolar del núcleo, debido a que el núcleo no tiene una distribución esférica en su carga, entonces ahí ocurre un momento cuadrupolar que también tiene una contribución sobre la estructura hiperfina del rubidio. Bueno, acá rápidamente vemos que la energía de interacción del acoplamiento spin-órbita está dada por esta expresión, ¿ok? Y utilizando la notación espectral, entonces uno podría decir, por ejemplo, ver cómo sería los niveles de energía en el estado fundamental del rubidio, ¿verdad? En el fundamental L es igual a cero, J igual a un medio, y vemos que no hay un desdoblamiento en el estado fundamental, ¿verdad? Pero en el primer estado excitado sí. El primer que está citado, L vale 1, entonces por tanto va a haber dos valores posibles para J. J igual a 3 medios, ¿verdad? Aquí vemos que J igual a L más S, que sería J igual a 3 medios y J igual a 1 medio, dando
origen a estos dos estados. Esta parte sería la responsable de la estructura fina en el ruidio, es decir, que correspondería a las líneas 780 y 795 nanómetros. Serían esas dos líneas espectrales del ruido. Y ahora vendría la estructura hiperfina, ¿verdad? Ya viene de la interacción del momento angular total con el momento magnético nuclear, ¿ok? Dando origen a los valores de F. ¿Ok? Ahí también, aquí vemos la contribución a la energía debido a la interacción magnética está dada de esta expresión, ¿verdad? Donde A sub J se llama constante de acoplamiento magnético y también tenemos la contribución debido a la energía, a la contribución a la energía debido a la interacción eléctrica, como habíamos dicho, es, se debe a que el núcleo no tiene una simetría esférica, por lo tanto hay una contribución, aparece un momento ahí que contribuye al, 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 a la degeneración, al splitting de la energía. Bueno, la corrección total de la energía está dada por esta expresión, ¿verdad? La energía de cada una de las transiciones está dada por esta expresión que está aquí, donde K es F por F más 1 menos I por I más 1 menos J por J más 1. Y acá tenemos estas dos constantes, A sub J y B sub J, ¿ok? B sub J es la constante de acoplamiento eléctrica y A sub J es la constante de acoplamiento magnética. ¿Ok? Estas constantes solo pueden ser determinadas de forma experimental. ¿Ok? No pueden determinarse de forma teórica. Más bien, determinar estas constantes ayuda a refinar modelos teóricos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de veces los investigadores buscan determinar con la mayor precisión estas constantes para refinar modelos teóricos en átomos alcalinos. Bueno, acá vemos un poco cómo quedaría la estructura atómica del rubidio en sus niveles de energía, ¿verdad? Aquí tenemos la primera interacción columbiana, N vale 5, después la corrección relativista, la cual da origen a los estados S y P. Después viene la estructura hiperfina, como hablamos, ¿verdad? Que viene desde estado 5 a la 2 es un medio, a 5 a la 2 P3 medio, y de 5 a la 2 es un medio, a 5 a la 2 P3 medio. Estas son la estructura fina y estas dos líneas están separadas unos 15 nanómetros. Es decir, que hasta aquí yo podría ver con espectroscopía convencional, yo podría ver esas dos líneas separadas 15 nanómetros y con un espectrógrafo normal yo podría resolver esas líneas, ¿ok? Acá tengo la separación de niveles también para el rubidio 87, el otro isótopo del rubidio, ¿verdad? El rubidio, recordemos que tiene dos isótopos, el rubidio 85 y el rubidio 87. Y las reglas de selección para esas transiciones de tipo dipolo están dadas por estas que aparecen aquí. Delta L tiene que cambiar en más o menos 1. Los F tienen que cambiar entre 0 y más o menos 1, pero no ir de 0 a 0 está prohibido. Y los J deberían ir 0 y más o menos 1. Entonces, las posibles transiciones del rubidio serían estas, ¿verdad? Significa que por cada del nivel fundamental al primer estado excitado, siguiendo las reglas de selección, van a haber tres líneas acá, tres líneas acá, otras tres líneas acá, otras tres líneas acá. Significa que el espectro completo del rubidio tendría unas seis líneas. Seis líneas bien definidas con un ancho natural del orden de los 6 MHz. ¿Ok? Bueno, resulta que estas reglas de transición dependen del tipo de luz con que yo las ilumine. Si, si vemos ahora, ¿verdad? Las reglas de selección para estas transiciones bipolares, vemos que bueno, aquí tenemos que cada nivel F este está compuesto por 5 números cuánticos MF, ¿verdad? Y vemos que entre la transición entre estos niveles de energía va a depender del tipo de luz que yo utilice para hacer mi experimento de absorción. Por ejemplo, si la luz que yo utilizo es linealmente polarizada, entonces va a acoplar estados cuya diferencia entre los MF sea cero. Por ejemplo, en este caso, de 1 a 1, de 0 a 0, de -1 a -1, ¿ok? Pero si por el contrario yo utilizo luz circularmente polarizada, por ejemplo, en la espectroscopía de polarización, la luz que se utiliza es circularmente polarizada,
Entonces va a acoplar estados cuya diferencia sea más uno. Si utilizo la luz circularmente polarizada hacia la derecha, va a acoplar estados cuya diferencia sea más uno, es decir, de uno a 2, de cero a uno, ¿ok? Y eh, si, eh, si es polarizada hacia la izquierda, entonces va a acoplar estados de menos uno, ¿ok? Para que tengamos una idea de cómo cambian las reglas de selección dependiendo del estado de polarización que utilicemos para hacer la técnica de absorción. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de por qué no podemos observar los espectros utilizando la espectroscopía convencional. A ver, si nosotros observamos un átomo, ¿verdad? Un electrón en un átomo y lo modelamos como si una carga en presencia de un campo eléctrico y resolvemos ese sistema, ¿verdad? Sistema clásico. Entonces vamos a ver que la radiación emitida por el electrón al hacer esa transición no es perfectamente monocromática, sino que presenta un ancho a la mitad de la altura, ¿ok? Ese ancho a la mitad de la altura se le llama ancho natural y es el que observaríamos si los átomos estuvieran en reposo. Si un átomo está en reposo, la emisión de frecuencia de su transición va a ser igual a la emisión de que yo voy a detectar con mi detector, ¿ok? O con mi espectrógrafo. Pero, como sabemos, los átomos no se encuentran en reposo, sino que se encuentran moviendo. Por lo tanto, debido al efecto Doppler, yo no voy a observar una única línea bien definida, sino por el contrario, voy a observar es una línea ensanchada, ¿ok? ¿Por qué observo esta línea ensanchada? Porque, por ejemplo, átomos que se muevan hacia el detector, al emitir la radiación, el detector va a percibir de que su frecuencia es mucho mayor o es mayor que la frecuencia natural. En cambio, átomos que se alejan del detector, el detector lo va a percibir como si estuvieran con una frecuencia menor que su frecuencia natural. Si sumamos todas las contribuciones de todas estas moléculas que emiten en movimiento, lo que vamos a observar en el espectro sería un espectro ensanchado por Doppler. El ancho a la mitad de la altura de estas líneas está dada por esta expresión. Significa que es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura, es decir, que a mayor temperatura, el ensanchamiento por Doppler va a ser más. Uno puede disminuir el ensanchamiento por Doppler, por ejemplo, no utilizando gases a alta temperatura, sino a baja temperatura, pero siempre va a estar presente en el experimento el ensanchamiento por Doppler. Para que tengamos una idea de qué tan grande es el ensanchamiento por Doppler, el ancho natural de una línea, el ancho natural de una línea, por ejemplo, del rubidio, el ancho natural es unos 600 megahertz. Pero cuando la medimos en la línea de emisión, la medimos del átomo, realmente encontramos que es de unos 500 megahertz, es decir, casi 2 órdenes de magnitud más ancha que el ancho natural. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que si yo tengo dos líneas espectrales separadas, un ancho, una distancia mayor que el ensanchamiento por Doppler, yo voy a poder ver esas líneas perfectamente. Pero si esas dos líneas están separadas una distancia más pequeña que su ensanchamiento por Doppler, entonces yo lo que voy a observar es una única línea y no voy a poder ver detalles de las transiciones debido a que se encuentran enmascaradas por efecto Doppler. Entonces, la técnica consiste en poder medir esas transiciones, ¿verdad? Discriminando el ensanchamiento por efecto Doppler. Bueno, una característica o un elemento fundamental para la obtención de estos espectros es el láser. ¿Ok? Como sabemos, un láser está conformado en su forma más simple con dos espejos, ¿verdad? En los cuales se encuentra un medio activo. ¿Ok? Y por un efecto que se llama emisión estimulada, se realiza una amplificación de la luz dentro de este medio activo y el láser emite radiación, una radiación muy coherente, altamente direccionable y con un ancho espectral bien estrecho. ¿Ok? Para la implementación de esta técnica, yo necesito un láser que sea sintonizable, es decir, un láser al cual yo le pueda variar su longitud de onda, su frecuencia. ¿Ok?
Entonces, un láser sintonizable, por ejemplo, los láseres sintonizables más comunes que seguro hemos escuchado son los láseres, por ejemplo, de colorantes o el de titanio zafiro. Por ejemplo, el láser de colorante utiliza como medio activo un colorante y entonces variando la red de difracción, yo puedo escoger el color, por decirlo de esa forma, que quiero que salga en la emisión láser. Miren que se forma una cavidad aquí entre este espejo y la red de difracción. Variando el ángulo de red de difracción, yo puedo ajustar la longitud de onda del láser en la salida. Dependiendo del colorante que yo use, así va a ser la emisión láser que yo tenga. Los láseres de colorantes y los láseres de titanio zafiro, que también son láseres ajustables, son muy costosos, voluminosos, no son para nada prácticos para aplicaciones portables y han sido desplazados en muchas de sus aplicaciones por los diodos láseres. Los diodos láseres es un diodo que tiene su juntura expuesta y emite luz. Entonces, los diodos láser, aquí vemos cómo son los diodos láseres más comunes que podemos usar. Y si yo analizo la radiación de un diodo láser utilizando un interferómetro de Fabry, pero vemos que el ancho de la emisión de un diodo láser, trabajando en modo libre, es del orden de los 100 MHz. 100 MHz es muy amplio y realmente no se puede hacer nada con un láser que tenga una emisión de 100 MHz. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se hace para hacer que un láser mejore sus características espectrales? Bueno, lo que se tiende a hacer, lo que se hace normalmente es encerrar o meter el diodo láser dentro de una cavidad. A eso se le llama diodos láser de cavidad extendida. Las características espectrales del diodo láser mejoran cuando se extiende su cavidad. Existen diferentes configuraciones para hacer eso. Está la configuración Littrow, la configuración Littman-Metcalf, la configuración o una configuración que utiliza filtro de interferencia. En ambas se hace retroalimentación óptica, es decir, parte del láser se regresa hacia la cavidad. ¿Ok? En nuestro trabajo nosotros utilizamos la configuración Littrow. En la configuración Littrow, acá debajo podemos ver en detalle en qué consiste la configuración. Lo que se hace es retornar el primer orden difractado hacia el diodo láser. Entonces se forma una cavidad, una nueva cavidad entre la parte posterior del láser y la red de difracción. Variando el ángulo de la red de difracción es posible ajustar la longitud de onda del láser. ¿Ok? De forma gruesa podemos ajustar nuestro láser casi 10 nanómetros, es decir, variar la longitud del láser casi 10 nanómetros. Y si queremos un ajuste mucho más fino, ¿verdad? Podemos utilizar un material piezoeléctrico como este que aparece acá. Al aplicar un voltaje triangular a este actuador piezoeléctrico, lo que hacemos es variar de forma muy fina la longitud de la cavidad. Es decir, que si yo continuamente aplico un voltaje eh, triangular a mi cavidad, al actuador piezoeléctrico, lo que va a hacer es ajustar la longitud de onda del láser y es a lo que llamamos, el láser está escaneando, es decir, va a ir variando su frecuencia de lado a lado. ¿Ok? Si yo esta variación en frecuencia, ¿verdad? La hago coincidir con una transición atómica, entonces voy a observar el espectro de absorción de la muestra cuando el láser escanea al lado de la transición. Acá en la parte derecha, inferior derecha, podemos ver cómo es la selección de Mohs dentro de la cavidad, ¿verdad? Por ejemplo, la parte roja es la curva de ganancia del medio activo, es decir, todas las longitudes de onda que tiene el medio activo del diodo. La parte naranja es lo que sale o el filtrado que hace la red de difracción. Lo azul son los modos de la cavidad. ¿Ok? Los modos, recordemos que al ser una cavidad óptica, va a haber unos modos que son resonantes en ella. Y el verde es lo que se hace con los modos internos de la cavidad, la cual determina la selección de modos. Es decir, este modo que está aquí, este que está más alto de todos, yo ajustando la corriente o ajustando la temperatura, hago que el diodo láser amplifique más este modo. Los otros modos se pierden por pérdidas dentro de la cavidad. O sea, lo que hago es introducir más ganancia
favoreciendo este modo, moviendo la corriente, la temperatura, hago que este modo sea favorecido y los otros modos desaparecen. Entonces, el láser queda trabajando en un modo único o en single mode, que llaman en inglés, en modo único. Y ese modo, esa luz que sale del láser tiene, mientras que en modo libre tenía un ancho de unos 100 MHz, cuando ya introducido dentro de la cavidad, el ancho espectral del láser cuando sale de la cavidad es de menor a 1 MHz. Es decir, se mejoran notoriamente las características espectrales del láser al introducirlo dentro de la cavidad. Bueno, acá vemos en la cavidad láser que se diseñó en el laboratorio. Es una cavidad compacta. Es una cavidad compacta, mide apenas unos 8 centímetros por 6 centímetros, por unos 6 centímetros de altura también, o 5 centímetros de altura también más o menos, no recuerdo exactamente las dimensiones. Aquí está el tubo colimador que tiene el diodo láser, aquí está la red de difracción y acá está un espejo que nos ayuda a dirigir la radiación del láser hacia afuera. Debajo hay una celda Peltier que permite estabilizar en temperatura el láser. Esto, estos láseres son debido a, la precisión que se requiere en la salida, las fuentes de corriente, la temperatura con que se estabilizan los láseres, tiene que ser bien estable, porque cualquier variación en la corriente o en la temperatura hace que el láser salga fuera de la transición y no podamos observar el espectro de absorción. ¿Ok? Por eso es importante mantener estabilizada corriente, temperatura en el bioláser. Eh, la cavidad diseñada, la cavidad que nosotros diseñamos, presentó una excelente estabilidad térmica, ¿verdad? Pudimos escanearla cerca de 10 nanómetros, ¿verdad? Y como veremos más adelante, pudimos escanear la transición alrededor de más de 20 gigahertz. Bueno, para estabilizar el láser, ¿verdad? Como lo hicimos al final, nosotros debemos modularlo, ¿ok? Modular en frecuencia del láser es hacer que su frecuencia varíe rápidamente en torno a la frecuencia central. La modulación de un láser la podemos hacer de forma directa, modulando la corriente del láser, o de forma indirecta, utilizando de forma indirecta se hace una vez que el láser abandona la cavidad del láser. Esta se puede hacer utilizando un modulador acusto óptico o utilizando un espejo acoplado a un actuador piezoeléctrico. ¿Ok? Aplicándole una señal sinusoidal al actuador piezoeléctrico, este espejo se mueve con movimiento armónico simple y lo que hace es variar la frecuencia del láser, muy similar al efecto Doppler, ¿verdad? El espejo se acerca, se mueve rápidamente y lo que hace es modular el haz de salida. ¿Ok? Entonces tengo en la salida una señal modulada en frecuencia. ¿Para qué se quiere tener una señal modulada en frecuencia? Bueno, para poder obtener una señal de dispersión utilizando técnicas de detección en fase. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene esa señal de dispersión? Bueno, eh, es, eh, es- se, se ve más complicado que lo que realmente es, pero es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es primero modular el láser, ya sea modulando la corriente con un modulador acusto óptico o con un espejo acoplado a un actuador piezoeléctrico. Después lo que hacemos es que la señal de absorción modulada la multiplicamos con la señal de modulación utilizando un amplificador locking o un amplificador de bloqueo que llaman. Es simplemente una multiplicación analógica entre esas dos señales, ¿ok? Al multiplicarlo y haciendo un desarrollo en serie nos da una expresión como esta. Entonces vemos que tenemos expresiones que varían en el tiempo y otras que son continuas. Si yo aplico un filtro paso bajos, es decir, al final de la multiplicación de esas dos señales, aplico un filtro paso bajo, el filtro y hago que la frecuencia que casen las fases de modulación del fenómeno y la señal que yo utilizo como modulación, lo que obtengo en la salida es una señal que corresponde a la derivada de mi señal de absorción. Miren que mi señal de absorción era BS y ahora aquí en la salida tengo la derivada de la señal de absorción. ¿Ok? Si hago que phi sea cero, entonces obtengo en mi salida una derivada
de mi señal de absorción. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, que la señal verde sería la señal de absorción, ¿verdad? Este pico de absorción. Tengo la modulación, que sería en azul, y tengo la multiplicación de las dos. Al pasar esta señal en naranja por un filtro, entonces lo que hace el filtro es quitar la parte rizada y solamente quedarse con la componente continua, dando origen a esta señal, que es la derivada de mi señal de absorción. Si yo no utilizo el primer armónico de la señal de modulación, sino utilizo el segundo armónico o utilizo el tercer armónico, yo puedo tener en la salida del amplificador locking la primera derivada, la segunda derivada o la tercera derivada. Cada una de estas derivadas de la señal de absorción tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la estabilización láser o o en el estudio, por ejemplo, de la determinación de contaminantes. Esta señal, la amplitud de estas señales da información sobre la concentración de los contaminantes, etcétera. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo sería el montaje experimental de la estabilización láser. Ya tengo la cavidad láser, la hago pasar a través de una muestra. ¿Ok? La señal de absorción proveniente del fotodiodo la multiplico con la señal que genera, ¿verdad? Que mi señal moduladora. Luego el amplificador locking controla un parámetro en el láser, ¿ok? Controla un parámetro en el láser que puede ser el voltaje aplicado al piezo y hace que el láser regrese al centro de la transición. Por ejemplo, aquí podemos ver más claramente eso. Por ejemplo, tengo mi señal verde, que sería mi señal de absorción, y mi señal roja, que sería la señal de dispersión. Miren que la señal de dispersión me ayuda a determinar si mi láser está por debajo de la frecuencia, aparece una señal positiva, y el locking al aparecer esta señal positiva, corrige el láser regresa nuevamente a la posición, al tope de la transición, o si es mayor, aparece una señal negativa y él ya sabe que hacia dónde corregir con tal de mantener mi láser centrado en la transición atómica. ¿Ok? Entonces, es muy importante la estabilización láser, porque un láser estabilizado tiene muchísimas aplicaciones que un láser que trabaja en modo libre. Un láser estabilizado puede ser usado para espectroscopía de precisión, para metrología, para interferometría, en fin, para muchas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a ver un poco de qué trata la espectroscopía de absorción saturada, que es y por qué es una técnica de libre ensancamiento por Doppler. Bueno, la técnica consiste en lo siguiente. Un láser, ¿verdad? Un láser se divide en dos partes, ¿ok? Uno más intenso que otro. El haz más intenso se le llama haz de bombeo y el haz menos intenso se le llama haz de prueba. Si yo quito el haz de bombeo y el láser comienza a escanear la transición, ¿ok? Entonces, como sabemos, como ya habíamos explicado, los átomos se encuentran moviéndose muy rápidamente. Entonces, el láser comienza a escanear la transición y cuando el láser se esté acercando a la transición, es decir, su frecuencia sea menor que la transición, átomos que se muevan hacia el detector van a percibir como si el láser estuviera en su frecuencia resonante y van a absorber. ¿Ok? Luego va a pasar por el centro de la transición y cuando se vaya alejando el láser de la transición, los láseres que se vayan moviendo, alejándose del láser, van a percibir que el láser sigue estando dentro de la transición, de la frecuencia de transición y también van a absorber. Es decir, va a haber un gran rango de frecuencias, ¿verdad? Donde el láser absorbe al ser escaneado, al ser escaneado, porque los átomos en las muestras se encuentran moviéndose. Entonces, ahora vamos a qué pasa cuando colocamos un haz de bombeo. ¿Ok? Cuando colocamos el haz de bombeo, entonces ya hay dos láseres que interactúan con la muestra. Solo los átomos que se muevan perpendicular a los dos haces ven los dos haces con la misma frecuencia. Solo átomos que se muevan perpendicular, es decir, si átomos que se mueven hacia la izquierda van a ver un láser con mayor frecuencia que el otro. Si se mueve hacia la derecha, va a ver que el otro láser tiene mayor frecuencia que el otro. Pero los que se muevan perpendicular a los dos van a ver los dos átomos con la misma frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que nuevamente el haz va a ir escaneándose el haz de prueba
Y el haz de bombeo lo que va haciendo es, debido a que es más intenso que el haz de prueba, el haz de bombeo va a hacer que los átomos se exciten, tengan en un estado excitado y va a, por decirlo de una forma, blanquear la transición. Va a hacer que estos suban a sus estados excitados. Entonces, pero sin embargo, mientras está fuera de resonancia, el haz de prueba no ve nada de eso, ¿ok? Porque como sabemos, ellos están interactuando con grupos de átomos diferentes. Pero cuando la frecuencia coincide con la frecuencia natural, los átomos que se mueven perpendicular a ambos van a ver que los dos haces tienen la misma frecuencia. Y justo ahí, cuando el haz de prueba pase por ahí, el haz de bombeo ya ha quitado los átomos que estaban en ese instante ahí y el haz de prueba va a perder señal de absorción y va a aparecer este pico estrecho acá. Este pico estrecho acá es el espectro de la transición sin ensanchamiento por Doppler porque es ocasionado por átomos que tienen una velocidad relativa cero a los dos haces. ¿Ok? Ese es bien interesante. Esa prueba fue implementada con éxito hace ya algún tiempo y se utiliza actualmente para la obtención de espectros libres de ensanchamiento por Doppler. Bueno, algo curioso que ocurre en la técnica de absorción saturada es lo siguiente, cuando las dos transiciones se encuentran muy unidas entre sí, es decir, como el ejemplo que mostramos al comienzo, donde hay dos líneas muy juntas entre sí, ocurre lo siguiente, nuevamente al escanear el haz de prueba y el haz de bombeo, va a aparecer los picos correspondientes a las transiciones libres de efecto Doppler, pero va a aparecer un tercer pico en medio de dos, ¿ok? Esto ocurre ¿por qué? Porque el láser, ahí justo en la mitad de las dos transiciones, va a interactuar con átomos que son resonantes a ambas transiciones, ¿cierto? Algunos se van a lo que se alejen de átomos que corresponden a una población mayor que esta, ¿verdad? Van a entrar en resonancia a lo que se acerquen de esta transición. Es decir, el láser aquí va a haber dos grupos de átomos que son resonantes a la parte a la frecuencia de enlace cuando justo está en la mitad. Esto solo ocurre aquí cuando está en la mitad y cuando las dos transiciones se encuentran muy juntas. ¿Ok? Bueno, la otra técnica, ¿verdad? Es la técnica de espectroscopía de polarización. Es muy similar a la técnica de espectroscopía de absorción saturada, pero miren que el montaje es muy similar. También tiene un haz de prueba y un haz de bombeo, ¿verdad? Pero acá se polariza, el haz de bombeo está polarizado circularmente. Entonces, mientras que allá en el espectroscopía de absorción saturada observábamos era la variación en intensidad, ¿verdad? Del láser al pasar a través de la muestra, lo que se observa acá es el estado de polarización del haz de prueba, ¿verdad? Inducido por la muestra causado por el haz de bombeo. Es decir, el haz de bombeo polariza la muestra, ¿ok? Y cuando pasa el haz de prueba, depolariza el haz y esa variación en la polarización pasa a través del cubo polarizador y se observa como una señal en el detector. Si yo quito el haz de bombeo, ¿verdad? Quito el haz de bombeo, esta lámina aquí uno la ajusta de tal forma de que no hay radiación en el láser. Yo ajusto el plano de polarización de tal forma de que no hay radiación aquí en este fotodetector. Entonces, si yo escaneo el láser, aquí nunca va a haber radiación. ¿Por qué? Porque el estado de polarización de este haz se va a mantener siempre en el mismo estado de polarización de tal forma de que no va a haber radiación aquí fuera del detector. Por el contrario, cuando yo hago pasar el haz de bombeo y escaneo la transición, lo que va a hacer es que el haz de bombeo va a depolarizar, o sea, o va a depolarizar el haz de prueba y cuando eso ocurra, que es justo en la resonancia, yo voy a observar una señal en el detector. ¿Ok? Una ventaja que tiene la espectroscopía de polarización con respecto a la espectroscopía de absorción saturada es una gran relación señal-ruido. Se puede obtener una relación señal-ruido muy buena y por lo tanto a veces la utilizan bastante para estabilización láser. Sin embargo, la técnica de espectroscopía de absorción saturada tiene sus ventajas, sobre todo porque puede determinar concentraciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues, para ciertas aplicaciones. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Acá hay una variación
de la espectroscopía de polarización, donde se observan los dos estados de polarización al salir aquí del cubo, ¿verdad? No solamente se observa uno, sino se observa los dos estados de polarización y se observa la resta de estas dos señales, da la señal de polarización de salida. Pues miren, acá vemos cómo es la señal, ¿verdad? El amarillo sería mi señal de, de, de absorción, ¿verdad? Y la azul sería mi señal de polarización. Este es un modelo matemático muy sencillo basándose en la ecuación esta que aparece acá arriba. Vemos que no es la simple señal de absorción debido a la absorción del gas. Es una señal que tiene esta forma y sin utilizar técnicas de detección en fase. Entonces, miren que una ventaja en la estabilización de los láseres utilizando la espectroscopía de polarización es que me da una señal de dispersión sin modular el láser. ¿Ok? Bueno, acá vemos cómo es la intensidad de la señal en la espectroscopía de polarización. Estas transiciones, la F3 a F4 y F2 a F1, y en el rubidio 85 y F2 a F3 y F1 a F0, son las más intensas en la espectroscopía de polarización porque son, se le llama transiciones cerradas, es decir, solamente existe este camino, no hay otro camino de desexcitación o canal de desexcitación y por lo tanto son las más intensas. Las otras, por ejemplo, de F3 a F3, por ejemplo, en espectroscopía de polarización, tiene otros caminos de desexcitación. Por ejemplo, de F3 a F3 puede caer de F3 a F3 y de F3 a F2. Hay más canales de polarización, por lo tanto no son tan intensas. Las más intensas van a ser estas de F3 a F4 porque son transiciones cíclicas. ¿Ok? Cíclicas, presentan mayor probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Y tienen menos canales de polarización, por lo tanto, al tener menos canales en el cual el átomo se puede necesitar, presentan una mayor intensidad. Bueno, después que se fabricó la cavidad láser, nosotros tuvimos que caracterizarla. Aquí muestro rápidamente cómo se caracterizó el láser. Tenemos mi espectrógrafo acá que me dice cuál es la longitud de onda de mi láser, el perfilómetro para observar cómo es el perfil del láser al salir de la cavidad, el interferómetro de Fabry-Perot que me ayuda a saber si mi láser está laseando en modo único o si se encuentra laseando en multimodo. Para escanear la transición, el láser tiene que estar trabajando en modo único. No puede trabajar en multimodo porque no se observa de forma correcta el espectro de absorción, se observa como interrumpido. Bueno, después de caracterizar la transición, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la cavidad avanza a unos 630 megahertz por cada miliamperio. Miren lo sensible que es la salida del láser a la corriente. 630 megahertz por cada miliamperio que yo aplique al diodo láser y avanza a unos 107 megahertz por cada voltio. Miren, por ejemplo, que la pendiente de la corriente es negativa, en cambio la pendiente del piezo es positiva. Entonces, al aumentar la corriente del láser, ¿verdad? Al aumentar la corriente del láser disminuye su frecuencia y al aumentar el voltaje en el piezo, aumenta su frecuencia. ¿Ok? Estas dos variables, uno puede, para hacer que el láser escanee la mayor rango de frecuencia sin saltar de modo, la variación de estas dos cantidades debe ir sincronizada para que el láser pueda recorrer el mayor barrido sin que haya salto de modo. Bueno, aquí podemos ver cómo es el espectro, ¿verdad? De transmisión del Fabry-Perot cuando yo escaneo la transición, como cuántos modos puedo observar sin que haya salto de modo. Es decir, aquí observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más o menos por 1.5, es decir, casi 20 gigahertz, más de 20 gigahertz. Puedo escanear mi láser sin que haya salto de modo. Este escaneo es continuo. Cuando uno ajusta el tornillo por ejemplo, como en el caso de acá, que para ajustar la longitud de onda, este escaneo, para ajustar la longitud de onda, sí hay saltos de modo aquí. Acá lo que hace uno es, con el tornillo, lleva el láser hasta la transición atómica de forma gruesa y después, de forma más fina, aplicando un voltaje en el piezo, escanea la transición.
Bueno, a modo de comparación, vamos a ver cómo sería la espectroscopía convencional del rubidio. Para eso, nosotros cogimos una celda de una lámpara de cátodo hueco de rubidio y utilizamos un espectrógrafo. Entonces, al observar esto, encontramos que podemos observar dos líneas espectrales correspondientes a la línea D1 y a la línea D2 del rubidio. Teniendo estas dos líneas y utilizando la relación línea-línea, encontramos la temperatura del plasma dentro de la celda de cátodo hueco, utilizando la relación línea-línea, que es una ecuación utilizada en la caracterización de plasma. Y encontramos que el plasma tenía unos 700 Kelvin, es decir, es un plasma de baja temperatura. Con ese valor de temperatura y utilizando la ecuación de ensanchamiento por efecto Doppler, teniendo la longitud de onda de la transición, entonces yo puedo calcular, ¿verdad?, que mi ensanchamiento por Doppler de esa línea es 0.0020 nanómetros. Miren que el ensanchamiento por Doppler aquí en espectroscopía convencional es tan pequeño que no se tiene en cuenta, pero en espectroscopía láser de alta resolución ese valor es gigante y entorpece las medidas. Por lo tanto, para que te des en cuenta que lo que es muy preciso en una técnica realmente es muy, muy grande y da un error muy grande en la técnica de espectroscopía láser. Miren que, por ejemplo, que el espectrógrafo da un ancho de 0.09 nanómetros y mi ensanchamiento por Doppler es 0.020. Es decir, que en espectroscopía convencional, el espectroscopista diría, bueno, el ensanchamiento por Doppler es tan pequeño que no lo vamos a tener en cuenta. Y tenemos entonces en cuenta, por ejemplo, el ensanchamiento STAR o otro tipo de ensanchamiento. Pero nosotros sí tenemos en cuenta el ensanchamiento por Doppler porque nosotros queremos una mejor resolución. Miren que como el ensanchamiento del que me da el espectrógrafo es 0.09 nanómetros y el que dice el ensanchamiento por Doppler es 0.0020 nanómetros, entonces podemos ahí deducir de que nuestro espectro se encuentra ensanchado instrumentalmente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir mejorando la resolución y vamos a ver qué pasa si utilizo espectroscopía de fluorescencia inducida por láser. Cojo mi celda de rubidio y lo que hago es escanear la transición a lo largo escanear mi láser, perdón, a lo largo de la transición. Es decir, tengo mi láser, escaneo la transición y observo la fluorescencia que emite el gas. Entonces miren que se observan 4 picos, ya mejora un poco, mientras que allá era un solo pico, acá tenemos 4 picos y corresponden, ¿verdad?, de F2 para el ruido 87, del F2 a los estados excitados y de F1 a los estados excitados, y para el ruido 85 de F3 a los estados excitados y de F2 a todos los estados excitados. Pero sin embargo, no puedo ver independientemente esas transiciones de F3 a F2, F3 a F3 y F3 a F4, no las puedo observar porque debido al ensanchamiento por Doppler. ¿Ok? Entonces, aunque la espectroscopía de fluorescencia mejora la resolución, porque ya miren que ya veo esa línea, esa sola línea que aparecía antes, no realmente una única línea, sino realmente son 4 líneas. ¿Ok? Aquí podemos ver un espectro de fluorescencia, ¿verdad? Simulado matemáticamente del espectro anterior. Se encuentra invertido a derecha e izquierda, pero no hay problema en eso. Internamente podemos ver las transiciones, ¿verdad? Las transiciones que están enmascaradas por ensanchamiento por Doppler, ¿ok? Es decir, la espectroscopía de fluorescencia mejora la resolución, pero todavía no resuelve el, el ensanchamiento por Doppler. Entonces, vamos ahora a ver cómo quedan los espectros del rubidio libre de ensanchamiento por Doppler. Entonces, miren en qué consta la técnica. Aquí tenemos nuestro haz de prueba, haz de bombeo. Los haz de prueba se hacen incidir sobre fotodiodos y el haz de bombeo se regresa sobre el haz de prueba de forma completamente contraparalela. ¿Ok? Y yo tengo dos fotodiodos. Por ejemplo, el fotodiodo 1, este que aparece aquí, me da el espectro en rojo que aparece aquí. Es decir, miren que sobre ese haz que llega al fotodiodo 1, no hay haz de bombeo. Solamente hay haz de bombeo en el fotodiodo 2. Por lo tanto, el fotodiodo 2 es el único que va a exhibir los picos de la estructura y perfil. Y el fotodiodo 1 va a registrar es el espectro ensanchado por Doppler. Si yo resto estos dos espectros, el ensanchado por Doppler menos el que tiene la estructura hiperfina, entonces obtengo mi espectro libre de ensanchamiento por Doppler. Aquí puedo ver
unas capturas de osciloscopios donde puedo observar mi espectro libre de ensanchamiento por Doppler. Mientras que allá en los espectros, en espectroscopía convencional, se observan utilizando espectrógrafos, monocromadores. Los espectros acá en espectroscopía láser se utilizan se capturan utilizando osciloscopios. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que si yo ahora resto el background de esos dos espectros, lo que obtengo en la salida es mi espectro libre de ensanchamiento por Doppler. Aquí tengo las diferentes transiciones con sus líneas crossover. Estas líneas crossover, más que dar un problema, realmente sirven mucho porque como están exactamente a la mitad de la transición, estas líneas son más intensas que las líneas normales, entonces yo las puedo usar como referencia al estar exactamente en la mitad. Aquí vemos dos espectros, ¿verdad? Correspondientes a las líneas viene para el ruido 85 y 87, ¿verdad? Para el 87 F2, está citado 1, 2, 3, y para el ruido 85 del estado fundamental F3, F3 hasta el estado citado 2, 3, 4. ¿Ok? En este trabajo nosotros determinamos la separación de la estructura hiperfina, las constantes de acoplamiento A y B. Para esto hicimos dos espectrógrafos, ¿verdad? Pero uno corrido una frecuencia con respecto al otro. Entonces lo que hicimos fue ir variando la frecuencia de uno de los espectros utilizando un modulador acústico y midiendo el detuning, la variación en la frecuencia entre este pico y el siguiente. Entonces lo que hicimos después de eso fue graficar la separación entre las dos. Aquí podemos ver cómo nosotros, el montaje experimental que utilizamos para hacer esto, ¿verdad? Es, al igual que el anterior, tenemos los dos espectros, pero ahora uno de los espectros, la frecuencia de enlace, se ha corrido una frecuencia dada por este modulador acustóptico. Nosotros podemos variar la frecuencia de este modulador acustóptico y por lo tanto cambiar el detuning de los dos espectros. Si ahora nosotros graficamos el detuning del láser, ¿verdad? Entre los dos espectros, ¿verdad? Podemos encontrar en el cruce por cero, ¿verdad? Y haciendo un ajuste en el cruce por cero, nosotros podemos determinar, utilizando, eso nos va a dar un arreglo de dos ecuaciones con dos incógnitas, y utilizando la ecuación que habíamos dicho para la corrección de la energía, podemos determinar estas dos constantes A y B, ¿verdad? En este trabajo, entonces, nosotros encontramos que esas dos constantes A mide 84,78, más o menos 0,04 MHz, y B 12,36, más o menos 0,2 MHz. Acá vemos la comparación entre este trabajo y otros trabajos. Nuestro trabajo todavía está un poquito lejos de las medidas más precisas, pero para hacer un primer acercamiento y utilizando esta técnica de medida del detuning entre los dos montajes experimentales, es una muy buena medida que se encuentra dentro de los reportados. ¿Cómo nosotros a futuro pensamos mejorar nuestras medidas? Bueno, las medidas más precisas que se han obtenido para la medición de la estructura hiperfina la han hecho estabilizando el láser en dos puntos. Modulan la corriente del láser, ¿verdad? Y el siguiente punto del lock, por ejemplo, modulan la corriente del láser y estabilizan aquí el láser en este punto. Y el siguiente punto del lock lo tienen corriendo la frecuencia del modulador, la frecuencia del láser con un mayor modulador custótico, y luego pueden medir la separación entre estos dos estados midiendo la frecuencia que le colocaron al modulador acustóptico. Esto de esta forma pueden medir la separación con una muy buena precisión. Pero como en los trabajos que hemos visto, modulan la corriente, eso modular la corriente disminuye la señal ruido del láser, lo que hace que las medidas no sean tan precisas, o sea, son precisas, pero no tan precisas que si se utilizaran técnicas de modulación externa. Entonces, nosotros queremos, o lo que vamos a hacer en nuestro próximo montaje, es estabilizar el láser en dos puntos, pero no modulando la corriente, sino utilizando el espejo acoplado a todo el piezoeléctrico, y de esta forma estabilizamos el láser en un punto
no tocamos para nada la corriente del láser para que el láser no disminuir la corriente, la relación señal-ruido del láser. Recordemos que modular la corriente introduce ruidos de fase, amplitud residual en el láser. Entonces, nosotros no nos meteríamos con la corriente del láser, sino externamente utilizando dos métodos, utilizando el espejo acoplado al actuador piezoeléctrico y el modulador y estabilizando en esos dos puntos el láser. Pensamos que de esta forma las medidas pueden estar del orden de la reportada, incluso si se hacen de forma cuidadosa, podríamos mejorar las medidas reportadas. Bueno, nosotros también medimos el ancho, el ensanchamiento de las líneas espectrales en función de la potencia. El ensanchamiento por Doppler es mm, de los fenómenos que más enmascaran las líneas, pero también existe el ensanchamiento por potencia. No importa qué tan baja potencia utilicemos en un láser, siempre el láser va a absorber, a ser perturbado, ¿verdad? De la mecánica cuántica sabemos que no podemos observar un fenómeno sin perturbarlo. Entonces no podemos eh, eh, hacer o medir la absorción de una muestra sin perturbar esa transición, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una perturbación. Entonces nosotros hicimos este estudio de cómo varía la forma de las líneas en función de la potencia que yo tenga de bombeo. Porque el haz de prueba se mantuvo fijo a 10 microvatios, miren, para la potencia tan pequeñita que se utiliza en la absorción. Y lo que se hizo fue variar el haz de bombeo para ensanchar la línea por potencia. De esta forma, al ajustar estas medidas, ¿verdad? El ancho de las líneas, al ajustarla utilizando esta relación, ¿verdad? Que me relaciona el ancho de la línea saturada, ¿verdad? Donde este es el ancho natural, en función de la intensidad de saturación de la muestra y es la intensidad que yo le aplico al láser. Sí, al ajustar esto, nuestro modelo de esta forma encontramos que el ancho natural del láser, de la línea espectral es 6.8 MHz, más o menos 0.2 MHz, y la intensidad de saturación es 4.1, más o menos 0.7 MHz. Al compararlo con los valores naturales, sería 5.98 MHz, bastante cerca, sabiendo de que siempre va a haber un ensanchamiento y sabemos que por más por menor potencia que utilicemos, siempre va a haber un ensanchamiento, significa que nuestro ajuste se encuentra dentro de los reportados y presenta muy buen ajuste. Y la intensidad de saturación nos dio 4.1, más o menos 0.7 milivatios. Y la teórica, ¿verdad? La que reportan de forma teórica los libros de 1.65 milivatios sobre centímetro cuadrado. Esta es un poco alta, pero realmente esta intensidad de saturación es difícil de medir. Se tiene que extrapolar de esta forma, pero es muy difícil de medir porque eso depende de la forma del haz, ¿verdad? Cómo está distribuida la potencia en el haz, etcétera. Bueno, acá en esta presentamos los resultados de la, de la espectroscopía de polarización. Sabemos que este es el espectro aquí hay una comparación entre el espectro de absorción, ¿verdad? Y el de polarización. Miren, así lo vemos en el osciloscopio, en la espectroscopía de absorción saturada, y así azul es el que observamos en la espectroscopía de polarización. Miren que lo interesante de la espectroscopía de polarización es que me da una señal similar a la señal de dispersión que obtengo con la espectroscopía de absorción saturada, me da una señal similar a esta, pero sin usar ni locking, ni moduladores, ni nada de eso. Es decir, esto tiene una ventaja y es que un montaje de espectroscopía de polarización permite tener una señal de dispersión para estabilizar el láser sin utilizar técnicas de modulación. Debido a esto, la espectroscopía de polarización se utiliza ampliamente en la estabilización de láseres. Aquí vemos los dos picos más grandes del Rubí 85 y Rubí 87 de F fundamental 3 a 234 para el 85 y de F fundamental 2 a 123 para el ruido 87. Okay, el espectro de absorción sería este y el espectro de polarización sería este. Estas transiciones, como explicamos anteriormente, los picos más altos que se observan aquí, ¿verdad? Corresponden a lo que habíamos dicho que son transiciones cíclicas, ¿verdad? Y por lo tanto, como no tienen
canales de decaimiento, ¿verdad? De polarización presentan una mayor intensidad a ser más probables, ¿ok? Bueno, y acá vemos una caracterización de esta señal de polarización en función, ¿verdad? De la intensidad de las de bombeo, como es la pendiente de esta señal, ¿verdad? Esta caracterización sirve, por ejemplo, cuando queramos estabilizar el láser, como es la pendiente de las de bombeo en función de la intensidad de la, cómo es la pendiente de polarización en función de la intensidad de de bombeo y cómo es el ancho de la señal de polarización, es decir, de pico a pico, cómo es esa señal en función de la intensidad de bombeo. ¿Ok? Acá vemos, Doctor Carlos, qué pena, tenemos 2 minutitos más. ok, listo, Qué pena interrumpirte. ya, no te preocupes, ya estoy finalizando. Gracias. Acá vemos cómo es la señal de dispersión, ¿verdad? Las señales de dispersión que se obtienen utilizando modulador boost óptico, modulación de corriente y modulación utilizando el piezo. Esta gráfica presenta la señal de caracterización, me permite, variando a partir del espectro de absorción, conociendo esta separación entre estos dos picos, yo puedo caracterizar mi señal de dispersión. Mi señal de dispersión me permite convertir en mi controlador PID la señal de error en variación de frecuencia. Eh, Teniendo esto, una vez estabilizado el láser, aquí yo mido la estabilidad del láser. Esta señal que aparece aquí es el láser sin estabilizar, presenta bastante, él comienza a hacer drift por temperatura, por corriente, y acá es el láser una vez que se ha estabilizado. La variación de la frecuencia del láser es de apenas de 0,2 Hz y este láser estabilizado de esta forma puede ser, como habíamos dicho antes, utilizado para metrología, para enfriamiento de átomos, es decir, ya es un láser cuyas características son mejoradas por la estabilización láser. Y por último, acá veo, determinamos el ancho espectral del láser utilizando una, una técnica que se llama autoheterodina. Se coge el láser, ¿verdad? Para medir el ancho, cuánto del ancho espectral del láser no se puede hacer por técnicas convencionales, a no ser que tenga un interferómetro de fabrípero de alta fineza. Pero como no teníamos, utilizamos esta técnica que se llama autoheterodina. Se coge el láser, se divide en dos. Uno se corre la frecuencia con un modulador óptico y el otro se hace pasar a través de una fibra óptica muy larga. Ya ahí no hay coherencia entre estos dos, no hay una relación entre estos dos haces, y es como si yo tuviera dos láseres iguales con las mismas características espectrales, ¿verdad? Porque con la longitud se pierde la coherencia temporal del láser y es como si yo tuviera dos láseres acá. Los combino y encuentro la señal de batimento entre los dos señales. A partir de ahí yo puedo encontrar el ancho espectral del láser y el ancho espectral del láser es de 340 kHz. Bueno, la idea es que más adelante este dispositivo se utilice para sensor de contaminantes, ¿verdad? Que hay un esquema básico de cómo sería la detección de contaminantes. Tenemos el gas que queremos mostrar aquí entre los dos espejos. Se hace pasar el láser y a partir de ahí medir si hay presencia de contaminante y cuantificarlo, ¿verdad? Debido a que esto cumple la ley de Lambert-Beer, yo puedo utilizar la absorción para caracterizar cuánto contaminante hay en el gas que voy a examinar. Bueno, y las conclusiones serían, bueno, que ahí se logró implementar con éxito la técnica de absorción saturada, la técnica de polarización. Se construyó un láser de 780 nanómetros con un ancho de línea de 340 kHz, con una estabilidad de 0,2 MHz. Se determinaron las constantes de estructura hiperfina para la transición del ruido 87 para fundamental 2 hasta el citado 321. Y con la experiencia adquirida en el proyecto vamos a hacer un sensor basado en absorción láser. Bueno, aquí hay algunas fotos del montaje experimental utilizado. Aquí están algunas referencias. Ok, y bueno, gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros su trabajo. Ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna consulta puede escribirla en el chat o levantar su mano y pues le daremos la palabra. En este caso, el profesor Roberto Mejía tiene una consulta.
Sí, muchas gracias, Emma. Y muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación, muy impresionante. Eh, yo tenía dos preguntitas. La primera es si esto se puede replicar con potasio, cesio o sodio, que creo que hay celdas de referencia similares. Exactamente, sí, claro, claro, se puede. Se recomienda utilizar con rubidio por lo siguiente. Uno, que los diodos láseres comerciales, incluso puedes conseguir diodos láseres de 780 en unidades de CD, de estas sí, lectoras de CD. Ahí hay láseres de 780 y las unidades viejas tienen diodos láser de muy buena calidad. Y los diodos láser 780 son muy comerciales, ¿no? Realmente pueden costar unos $10, $20. Los dioditos láseres, eso, lo más de pronto costoso sería la celda de rubidio, que la venden en todos lados como unos $600, algo así. Pero lo demás todo se consigue. Nosotros hicimos al comienzo los controladores de los láseres, los controladores de corriente, voltaje y todo eso. Después fue que adquirimos un módulo, pero al comienzo todo fue construido, los PID, los amplificadores de transimpedancia, todo eso fue construido. Y la ventaja que tiene del rubidio es pues eso. Primero que es bastante estudiado y como es bastante estudiado te permite contrastar tus resultados con los que están en la literatura. ¿Ok? En, ¿Cuál es el problema en sodio? No es tan fácil porque el sodio, el láser para sodio era inicialmente los láseres de colorante o los láseres que se utilizan en sodio, sodio si no me equivoco es 589, creo que es el sodio, algo así, ¿verdad? Sí. Ese, el sodio, los láseres que utilizan son por dobladores de frecuencia, utilizando un cristal, doblador de frecuencia y todo eso. Y esos láseres de sodio deben estar del orden de los $150.000 o algo así. Son costosísimos esos láseres para eso. Pero ahora, debido a que este tipo de experimentos ha ido tomando más fuerza, ya hay láseres más asequibles. Los más caros son de la empresa Toptica, que son costosos, pero sí se puede replicar. En, en, en potasio es rojo, el potasio es rojo y creo que están como en 750, no recuerdo bien cuál es es como, sí, como es rojo. Y también se consigue, pero las líneas de potasio están más unidas que el rubidio. Pero al estar más unidas es más difícil la observación. El ruido es el más estudiado y debido a eso es más fácil comenzar implementando aquí en ruido. El otro es cesio, que cesio también se puede implementar, ¿ok? Pero el cesio también las líneas están más unidas, si no me equivoco, están más unidas. Cesio es más, aunque creo que el ensanchamiento por doble por cesio es menor porque es más masivo ese átomo. Pero sí se puede, pero lo más fácil es ruidio, lo más fácil sería ruidio. Ok, perfecto, Juan Carlos. Y la última pregunta es, bueno, actualmente nosotros aquí en Tegucigalpa, en la capital del país, tenemos un problema de contaminación ambiental por las quemas, ¿verdad? En la parte de la agricultura. Entonces, bueno, no sé si es posible tratar de construir un láser similar al que tú construiste para poder hacer algún tipo de análisis de contaminación en un montaje de bajo costo a nivel de laboratorio. Claro, claro que sí. El reto en utilizar sensores basados en absorción láser es el siguiente. Uno, que el contaminante que quieras determinar o que quieras encontrar absorba en el visible o absorba en una transición óptica, ¿cierto? Porque de pronto absorbe, pero en el infrarrojo y no tenemos un láser de pronto ahí. Y lo otro es que el láser que vayas a utilizar esté disponible comercialmente también, ¿no? Entonces, esas son las limitaciones, pero la mayoría de veces las moléculas de interés ambiental tienen láser, por lo menos en el infrarrojo. Es más difícil trabajar en el infrarrojo porque en el infrarrojo, como al no verse, por ejemplo, el rubidio es 780, ya yo tengo que utilizar, para ver ese láser, tengo que utilizar una tarjetica para ver por dónde va pasando el láser, entonces es más difícil la alineación y eso. Pero si es posible, incluso
Yo les estaré comunicando más adelante si nos dio cierto acá lo que queremos hacer con la detección de contaminantes tipo PCB. Con el PCB pasa algo. Por ejemplo, con el PCB pasa algo y es que el PCB, bueno, antes de explicar el PCB, por ejemplo, eso de las quemas, tú debes ver, por ejemplo, qué gases se producen de ahí, de la combustión, ¿verdad? Sí, Y ver cuál es el gas objetivo que tú tienes. Basándose en el gas objetivo que tienes, miras las transiciones ópticas que tiene y buscas un láser que esté cerca, un láser que esté cerca y construir un láser de cavidad extendida para esa transición. Lo bueno del láser de cavidad extendida es que me permite ajustar la longitud de onda. Si no está exactamente en la transición, yo puedo ajustarlo, ¿verdad? Como si fuera un emisor, así, de ajustarlo hasta la transición para observar la absorción. Entonces, sería bueno que averiguaras cuál es el gas que quieres estudiar y si está dentro, si encuentras un láser comercial con una transición cercana. Y lo que te quería comentar lo que pasa con el PCB es lo siguiente. El PCB, que lo que queremos ver es que está en estado líquido. El PCB en sus características normales es estado líquido. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de vaporizarlo para poder tener especies libres y a partir de ahí sí aplicar la técnica de absorción. ¿Ok? La única forma de detectar PCB que es súper contaminante es utilizando cromatografía de gases. Y esos son equipos robustos y hay que llevarlos a un laboratorio. Pero lo que queremos nosotros es diseñar un aparato portable que lo llevemos al terreno, tomemos una muestra de suelo, de alguna forma, hacerle un lavado, después vaporizar esa muestra que trajimos del suelo y ver si hay componentes PCB. Realmente me han dicho varias personas que han trabajado con PCB, eh, eso no es tan fácil porque hasta donde es, eso solamente se puede hacer por cromatografía de gases y todo eso. Pero yo pienso de que uno puede hacer algo así parecido como el espectro, la técnica esta de llama, ¿verdad? Que es coger y desintegrar la molécula, porque el PCB está formado por muchas moléculas, y después observar alguna de las moléculas de mayor presencia en la muestra y observar la absorción, ¿verdad? De forma indirecta. ¿Ok? Eso es lo que queremos nosotros, porque como está en estado líquido normalmente, sí, claro. sí, sí, esa Bueno, es la idea. Juan Carlos, muy amable, muchas gracias. Ahí estaremos platicando a ver si hacemos algún proyecto similar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roberto. Realmente agradeciéndole a ustedes por tenernos en cuenta y esperemos más adelante poder hacer algo en conjunto, siempre dispuestos a colaborar. Claro, claro que sí, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, Emma. Sí, tenemos dos preguntas en el chat por parte de Kevin García. La primera dice, vi que el escaneo a lo largo del espectro muestra un resultado similar a la doble rendija. Genera picos a los bordes del pico central. ¿Tiene algo que ver? Bueno, el escaneo a qué se referirá con estudiante, profesor, no sé. O sea, este doble pico que aparece aquí es por la línea crossover. ¿Ok? Es una línea que aparece ahí como metida ahí, pero es porque el láser acá interactúa con dos grupos de átomos, ¿verdad? Que son resonantes a las transiciones. ¿Ok? Pero realmente no tiene que ver con el experimento de la doble rendija, porque esto es por absorción y la doble rendija es difracción, ¿cierto? Difracción, por efectos de difracción. Acá es por absorción. Ok. Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿qué valor de frecuencia y longitud de onda es la adecuada para la absorción del rubidio? El ruido tiene dos líneas, por ejemplo. Acá también hicimos el ruido tiene dos líneas como acá, aquí podemos ver en esta parte, acá, vamos a ver más adelante, acá. El ruido tiene dos líneas, la línea D1 y la línea D2. Nosotros estamos haciendo aquí en la línea D2 y esta línea D2 tiene 780,03 nanómetros en longitud de onda. Si se dieron cuenta, hablamos de nanómetros cuando estamos en espectroscopía convencional, pero cuando estamos en espectroscopía de alta resolución utilizamos megahertz porque son unidades
mucho más pequeñas que nanómetros y son las indicadas para medir la separación de la estructura y perfil. Entonces, en longitud de onda es 780 nanómetros esta transición, que realmente ya sabemos que son más transiciones, sino que son enmascaradas por el ensanchamiento Doppler y el ensanchamiento instrumental. Son 780 nanómetros, creo que son unos 300 en frecuencia, esa longitud de onda son como unos 380 terahertz, algo así. Imagínense el rango de separación comparado con la altura de la línea, la separación entre esta estructura y perfil es bien, bien, bien pequeñita. Bien, no sé si alguien tiene otra consulta, puede hacerla en este momento. Bueno, creo que no hay más consultas, entonces le agradecemos nuevamente, doctor, por su tiempo y por haber compartido con nosotros el día de hoy y esperamos contar con su valiosa participación en futuros eventos. Yo encantado realmente de que me inviten. Espero en alguna otra ocasión mostrarle algo, los avances que tengamos en esta nueva técnica ya en el laboratorio y si nos dio cierto lo de la absorción de contaminantes y todo eso. Nuevamente agradecer a Roberto y gracias Emma por la presentación y por tenernos en cuenta para este evento tan importante como es el Día de la Luz. Nosotros también lo vamos a celebrar por acá, Ah, eh, pero se coincidió con un evento de la universidad, entonces lo aplazamos, está aplazado para el día, para más adelante. Entonces esperemos también poder mostrar algo acá, aunque acá no es nuestro laboratorio el que lo está haciendo, sino es un grupo de los estudiantes que están llevándolo a cabo. Pero de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, Roberto, y espero, gracias a bueno, ti. más adelante, ojalá y pueda ir allá a Honduras y Bien, conocer ese bonito país. claro, por supuesto, bienvenido. Está pendiente la visita y claro, trabajar en conjunto, ¿verdad? Así que Ah, muchas gracias. bueno, Igualmente, a la orden. ok, muchísimas gracias. Bueno, saludos, que esté muy bien. Saludos, Juan Carlos. Saludos a todos allá. Ok, muchas gracias. Bien, la siguiente y última presentación estará a cargo del doctor Humberto Cabrera del Centro Internacional de Física Teórica ICTP en Trieste, Italia, quien nos hablará de la espectroscopía fototérmica de bajo coste usando LEDs como fuentes de bombeo. Así que les esperamos a partir de la 1 de la tarde. Estaremos con el doctor Humberto Cabrera.